ministerio de parte de Dios, es siervo de Dios, pero ahora, gracias a Dios, ya está reconocido como siervo, como pastor de Dios. Pero yo pude ver, hermanos, cómo él le gustó, porque yo sentía de que no lo enviaron en algún momento. Entonces, yo tengo la certeza, amados hermanos, de que cuando la obra es del Señor, Dios va a proveer los medios, Dios va a proveer los recursos, Dios va a proveer a los siervos, Dios va a proveer a las ovejas. Entonces, en esta noche yo quiero iniciar este tema referente a la obra de Dios. Miren, hermanos, es muy lindo y es muy impactante de que Dios tiene una obra, de que Dios, hermanos, con sus propias manos, y Él establece una obra. Dice que nosotros somos parte de ese edificio, somos parte de ese templo, somos parte de esa iglesia, porque Dios ha establecido de que seamos parte de su obra. Entonces, amados hermanos, vamos a analizar un poco acerca de la obra de Dios. Y para eso, pues quiero en primer lugar hacer una diferencia entre la obra de Dios y las obras de los hombres. De hecho, nuestro apóstol tocó someramente los temas, ahí sí que nosotros analizamos ahí un poco más a profundidad las cosas, pero miremos de primero la obra. La obra la hace el Señor. Miren, amados hermanos, es muy lindo que nosotros sabemos de qué es la obra. Ahí me estaban contando muchos de ustedes, me han contado de que ustedes habían pedido un siervo de parte de Dios, una familia de parte de Dios, para que se viniera a hacer cargo de esta obra, porque es una obra del Señor. Entonces, como es una obra del Señor, el Señor provee a sus siervos, también provee los medios, provee los recursos. Miren qué impresionante, porque nosotros quizás estábamos en otras cosas con mi familia, sirviendo de algo así, y de repente, hermano, de repente me dicen, bueno, te vas a por viñas, y eso es muy lindo. Entonces dijimos, amén, nos vamos a servir a Dios, porque es una obra de Dios. Y realmente, amados hermanos, a mí me han contado algunas experiencias de que en algunos casos, algunos hermanos les han dicho, mira, te vas a tal y tal lugar. Y han como que dudado, hermanos, y en algún momento han dicho, no porque ahorita mis hijos están muy pequeños, no porque ¿dónde van a estudiar mis hijos? No porque aquí estoy como, ¿y qué voy a hacer con el trabajo, por ejemplo? Pero nosotros teníamos la convicción con mi esposa de que éramos llamados a hacer la obra de Dios, participar en la obra de Dios, es decir, Dios hace su obra y nosotros somos partícipes de esa obra. Entonces, la obra es del Señor. Entonces, amados hermanos, cuando uno entiende eso, de que la obra es de Dios y de que todas las cosas las hace Dios, entonces a nosotros nos es muy fácil darle la gloria, la honra, la alabanza y la adoración a Él, porque sabemos de lo que el Señor hace en esta casa. Es una obra que Él está preparando, que Él está desarrollando. Nosotros únicamente somos colaboradores. Entonces, al entender eso, podemos con facilidad también comprender de que Dios es el dueño de la viña, Él es el sembrador, Él es el dueño de la viña, por así decirlo, y nosotros pues estamos cultivando. Y en algún momento nosotros tenemos errores como humanos, hermanos. Nosotros somos hombres, tenemos pies de barro. Es bien impactante porque el apóstol Pablo dice que iban a hacer sacrificios porque él tenía poder, ¿verdad? Había manifestaciones de poder y de milagros y de sanidades. Y en algún momento, ¿no? De hecho me estaba contando una hermana una sanidad que creo que no va a venir a tomar el domingo, hermanos. Entonces el poder de Dios se manifiesta, pero al final de cuentas somos humanos, teníamos pies de barro y fallamos, hermanos. Entonces, imagínense, nosotros somos falibles, fallamos. Entonces cuando comprendemos eso y miramos de que en algún momento uno comete ciertas cosas, hermanos, porque uno falla, yo reconozco de que yo fallo, pero yo creo que de vez en cuando usted también falla, hermanos, porque al final somos humanos, ¿verdad? Y estamos en ese camino. Pero cuando entendemos eso, yo creo de que es más fácil poder ver y decir, bueno, lo que tenemos que hacer es seguir algo ahí extraño, en primer lugar quizás acercarse conmigo, mi esposa, mire, ¿por qué el hermano es así? ¿O por qué la hermana es así? O por ejemplo, también orar, hermanos, decirle, Señor, guarda a tus hijos, ayuda a tus hijos, bendice a tus hijos, porque nosotros somos falibles, fallamos, pero el Señor no, hermanos, el Señor nunca le va a fallar, el Señor nunca le va a fallar.
padres y nuestras madres nos pueden fallar, pero con todo Jehová me recogerá, dice el Señor. Entonces, hermanos, en primer lugar, la obra es del Señor. Entonces a mí me decía un hermano que vino el sábado, ¿y cómo te ha ido y te ha costado? Me decía. Yo me he sentido como un pez en el agua, decía. Porque fíjense que he entendido de que la obra es de Dios, entonces uno tiene que ir navegando, hermanos. He visto yo milagros y él me decía, mira cómo van de rápido, me decía, de hecho el pastor Abraham, me ha dicho, mira cómo vas de rápido, me decía, pero yo voy navegando, hermanos, tranquilos, vamos navegando con la ayuda de ustedes, que son las ovejas, hermanos, que están sirviendo en esta hora con nosotros. Entonces, la obra es del Señor. Ahora, miremos esto entonces. La obra es del Señor. El Señor obra a favor de nosotros, pero miren, hermanos, hay obras, las obras en plural, estas las cometemos nosotros, las obras las hacen los hombres. Las obras pueden ser malas o buenas, y los hombres serán juzgados según sus obras. No sé por qué me salió por ahí. No, yo creo que fue mi error, puse muy grande. Pero los hombres serán juzgados según sus obras. Entonces, hermanos, cuando miramos de que el Señor tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado en su obra, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: todos los que tú me diste, ninguno se perdió. Pero usted dirá, pero Judas ya tenía un plan para venir a esta tierra y entregar al Señor, pero los que me diste, nadie se perdió, dijo el Señor. Entonces, porque la obra perfecta de Dios es grande. Entonces vamos a ver algunos versículos para que ustedes entiendan mejor la obra del Señor. Si tienen dudas, como hoy tenemos un poco, creo, más de tiempo, y para preguntar por ahí también me pueden preguntar si tienen alguna duda. Vamos a leer, como no sé si alguien leyó la Biblia hoy, vamos a leer algunos pasajes, vamos a leer un poquito. Miren, acompáñenme a Hechos 5:27 al 29. Yo lo voy a leer en esta Biblia que es BJ2. Miren esto, hermanos, es muy lindo esta versión. Dice la palabra del Señor: les trajeron pues y les presentaron en el Sanedrín. Voy a poner un poco de contexto ahí. Los apóstoles, hermanos, el Sanedrín, los sacerdotes les habían prohibido hablar del Señor Jesucristo. Y de hecho los metieron a la cárcel, hermanos. Y los ángeles, dice la Biblia, que fueron a liberarlos de la cárcel, y ellos seguían hablando, hermanos. Seguían hablando con poder, con denuedo, con milagros de parte de Dios. Pero entonces, hermanos, los tomaron otra vez y los llevaron al Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó y les dijo: os prohibimos severamente enseñar en este nombre, y sin embargo vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de este hombre. Imagínense, hermanos, miren lo que le decía el sumo sacerdote a los 12 apóstoles y a los discípulos que estaban reunidos ahí, de que querían los discípulos establecer una nueva doctrina. Miren qué especial es, porque nosotros debemos de aprender la doctrina del Señor, la doctrina que ha sido revelada, hermanos. Entonces vamos a tener ya, les vamos a anunciar ahí algunos discipulados. Vamos a tener 3 sábados al mes, vamos a tener enseñanza de la doctrina del Señor, porque miren que es muy lindo poder nosotros tener la doctrina, que la doctrina dice que es figura de la leche espiritual, y la leche lo que hace es de que seamos fortalecidos, de que vamos creciendo. Y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de este hombre. Estaban hablando del Señor Jesucristo. Pedro y los apóstoles contestaron: hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces sigamos bien. Miren, vamos a leer un poco de Biblia. Hoy eso sí está un poco saturado, pero es que quería yo que miráramos eso. Entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor en la ley, es decir, no cualquier persona, miren, hermanos, con prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que se hicieran salir un momento a aquellos hombres y les dijo: israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo se levantó Judas, que pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor unos 400 hombres. Fue muerto y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron
de nada. Es decir, en primer lugar les puso un ejemplo de que se había levantado un hombre, precisamente que se llamaba Teudas, pues, y creó una pequeña secta, hermanos, pero al momento de ser muerto, se desapareció. Le puso otro ejemplo también. Después de este, en los días del empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También este pereció y todos los que le habían seguido se dispersaron. Os digo pues ahora, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si esta idea, mire, o esto es lo que quiero que pongamos atención, o esta obra es de los hombres, se destruirá, pero si es de Dios, no conseguiremos destruirlo. No sea que os encontréis luchando contra Dios y aceptar su parecer. Entonces, hermanos, es bien impactante porque Gamaliel dijo, bueno, si esta obra es de Dios, la obra va a prosperar y va a seguir. Hermanos, y más de 2000 años estamos predicando de esa bendita obra que hizo el Señor Jesucristo. Es decir, si era de Dios, no la podían detener. Cuando las cosas son de Dios, amados hermanos, cuando las cosas son de Dios y esta obra creemos con todas las fuerzas de nuestro corazón que es de Dios, entonces nada ni nadie va a detener la obra del Señor. Aunque se levanten guerras, aunque se levanten contrincantes, aunque se levanten adversarios, la obra del Señor nadie la va a poder detener, hermanos. Porque es una obra, pues, del Señor, es obra del Señor y Dios tiene cuidado de su obra. Entonces, imagínense lo que dejaron, hermanos. Dejaron de que siguieran predicando y dice la palabra del Señor, como el Señor Jesucristo les dijo, me seréis testigos en Judá, en Jerusalén y en todo el mundo, hermanos, porque la palabra del Señor se predica en todo el mundo, porque es obra del Señor que nadie ni nada lo va a poder detener. Sigamos viendo qué es la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor, hermanos? Entonces, cuando usted mire en algunos pasajes de su Biblia, obra del Señor, se está refiriendo a la obra del Señor Jesucristo, no a la obra de los hombres. Si ustedes me acompañan con su Biblia, ahora pues voy a leer la versión Las Américas, Juan 6:29. Si tienen ahí su Biblia, si quieren, los voy a esperar para que lo busquemos. Juan 6:29, para ver quizás algunas versiones por ahí. Si lo tiene ahí me dice amén, hermanos. Juan 6:29, es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Amén. ¿Ya lo tiene por ahí? Amén. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, hermanos, ¿a quién había enviado Dios? Al Señor Jesucristo. Entonces esta es la obra del Señor, hermanos. La obra del Señor es que nosotros creamos en el Señor Jesucristo. Si nosotros, hermanos, le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, ahí se va a cumplir la obra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que que dio a su Hijo único, o unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al momento de que nosotros creemos en Él, nosotros somos partícipes de la obra del Señor. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermanos, esta vez es un poco ahí complicado, ¿verdad? Pero la obra del Señor es de que creamos en Él. Si nosotros creemos en Él, pues vamos a ser partícipes de la obra de Dios, porque estamos creyendo en Él. Yo creo que con este versículo nos va a quedar un poco más claro. La buena obra del Señor. Filipenses 1:6. Lo voy a leer en Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El Señor comenzó la buena obra en usted, hermanos. Si usted ya creyó en el Señor Jesucristo, usted pues ya entró a ser partícipe de esa obra y el Señor va a perfeccionar la obra en usted, hermanos. A veces el proceso es difícil, a veces el proceso es doloroso, porque, hermanos,
hermanos, a veces es necesario que vengan ciertas pruebas para purificar, hermanos. Dice la Biblia de que Dios es como el alfarero. El alfarero viene, hermanos, toma la vasija y si no le quedó buena, lo que hace la destruye y la vuelve a formar de nuevo. Y esa formación a veces es dolorosa, a veces es complicada. Y después de haber sido formada la vasija, ¿a dónde va? ¿A dónde la mete? Al fuego, hermanos, al fuego para hacer un vaso útil. Entonces, para que esa vasija sea útil. Entonces, nosotros tenemos que tener la convicción de que si el Señor comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Si el Señor comenzó la obra en usted, el Señor la va a terminar, porque es una promesa que está aquí en la palabra del Señor. Tenga por seguro de que el Señor tiene cuidado de usted. Tenga por seguro de que el Señor tiene cuidado de lo que comenzó en usted. El Señor tiene cuidado de usted, hermanos. Puede dar un aplauso al Señor porque el Señor tiene cuidado de usted. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, miren esto. Primera carta de Timoteo 1:4. Yo voy a leer esto en la Biblia PDT. Primera Timoteo 1:4. Si me acompañan por ahí también, Primera Timoteo 1:4. Si no, pues lo pueden ver ahí en las pantallas. Dice: diles que dejen de perder el tiempo con leyendas de historias sin fin sobre sus antepasados. Dejen de perder el tiempo quizás en cosas vanas. Eso solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra del Señor que se realiza solo por fe. Miren eso, hermanos. Tremendo, hermanos. La obra del Señor solo se realiza sin fe. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Entonces, la fe, hermanos, es algo tan importante en nuestra vida. ¿Y qué es la fe según Hebreos, hermanos? La fe es la certeza de lo que no se ve. Es una esperanza de que Dios va a obrar a favor de nosotros, hermanos. Quizás no se está viendo nada ahorita, pero si el Señor prometió que lo va a hacer, lo va a hacer, hermanos. Si el Señor prometió, como leíamos el pasaje anterior, de que la obra en usted va a ser finalizada, que la comenzó y el Señor la va a terminar, pues tenemos esa esperanza. Pero en algún momento, hermanos, hay ciertas cosas en nuestra vida que necesitan fe. Necesitan fe, hermanos, porque dice la palabra del Señor de que Abraham se convirtió en amigo de Dios porque, hermanos, alcanzó cierto nivel de fe. Entonces nosotros tenemos que ir en pos de eso también, de ser hombres de fe, hombres valerosos, hombres que le creen a Dios, hombres y mujeres que realmente dicen: Señor, yo creo lo que tú vas a hacer en mí, Señor. Entonces, yo en esta noche pues quiero traer ese mensaje de fe, hermanos. ¿Qué es lo que a usted le hace dudar, hermanos? ¿Qué es lo que a usted le hace dudar? Miramos la vez pasada de que el temor en algún momento nos hace dudar, pero el temor a veces proviene por el pecado, como vimos el domingo pasado. Le dijeron a Adán: ¿en dónde estás? Y él se escondió porque tuvo miedo, había fallado. Entonces a veces el temor hace, hermanos, de que nosotros no alcancemos situaciones que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. Ay, hermanos, tantos testimonios de fe que se me podías contarles yo ahorita, hermanos. Quisiera quizás recordar alguno de mi vida. Por ejemplo, hermanos, ay, Dios santo, tengo ahí algo que contarles, pero no sé cuál de todos. Estoy pidiéndole a Dios que me guíe cuál contar. Pero les voy a contar esto quizás. Nosotros en el año 2021, precisamente antes de comenzar la pandemia, nosotros terminamos de pagar un apartamento que teníamos allá en Guatemala y decidimos con mi esposa: ahora queremos comprar una casa. 19 fue, pero fue antes de la pandemia, ¿no? Entonces, miren, hermanos, cuántos años ya pasaron, ¿verdad? 2019, precisamente. En el 2019. Entonces dijimos con mi esposa: mira, vamos a ir a ver. Y hermanos, fuimos a ver como unos 5 lugares, hermanos. Más digo yo, ¿verdad? Como unos 6, 7 lugares. Y en el 18 comenzamos a ver los lugares, ¿verdad? Y decimos: no, yo no me gusta eso. No, me gusta muy lejos. No me gusta que no pase el bus de los niños. No me gusta aquí porque tal. No me gusta porque, miren, en muchas casas, decían.
No, me gusta más. Entonces, fíjense que fuimos a un lugar, ahí por la zona 16, y miren cómo es Dios, hermanos. Porque de ese punto para acá queda a 1 hora exactamente, 55 minutos, 1 hora nos hacemos para llegar de aquí a nuestra casa. Cuando no hay tráfico, por supuesto, ¿verdad? Entonces, llegamos a ese lugar y comenzamos, aquí es, aquí es. Entonces yo le pregunté a la vendedora, mire cómo es, y ahí todo lo que ustedes saben, cuánto gana, sus estados de cuenta, vamos a hacer una precalificación. Bueno, me dijeron que estaba bien, ¿verdad? Y de repente, hermanos, comenzamos a pagar el enganche, estuvimos pagando. Y un día se acerca la vendedora y me dijo, mire, me dijo, realmente, me dijo, fíjense que la casa que a ustedes le estamos ofreciendo, eran ahí donde vivimos son 9 casas. Entonces la casa donde ustedes viven, me dijo, el dueño se equivocó del precio. Dice que esa casa está evaluada 50% más de lo que a usted se la dieron. Entonces dice el dueño que muchas gracias, pero ya no me va a recibir ningún pago. Entonces imagínense, nos pusimos tristes, hermanos, porque dijimos yo, ¿y qué culpa tenemos nosotros de que Dios nos quería dar esa casa y ya habíamos comenzado a pagar? No, me dijo, le voy a devolver el dinero. No, le dije yo, pero miren, hermanos, nos agarré a mis hijas, hermanos, y a mi esposa, porque todos juntos en familia fuimos a ese lugar, hermanos. Entonces yo le dije, Señor, tú nos has prometido y nos has dicho que este lugar es donde vamos a ir. Parecíamos quizás loquitos, hermanos, estaban un montón de albañiles ahí, hermanos. Entonces comenzamos a dar 7 vueltas, hermanos. Comenzamos a dar 7 vueltas al lugar y comenzamos a decir, Señor, tú prometiste que nos ibas a dar este lugar y declaramos de que la planta que pise nuestros pies será nuestra como tú dijiste, Señor. Íbamos caminando, hermanos. Mis hijos estaban más chiquitos, ya como en la 5ª vuelta, papi, me dijo, no me cansé. No, mi hijo, les decía, 7 vueltas tenemos que dar, 7 vueltas tenemos que dar para alcanzar lo que creemos de que Dios nos iba a dar esa casa, hermanos. Entonces, después, yo no sé qué pasó, hermanos. Sabemos qué pasó, pues, pero el corazón del propietario cambió y yo le dije, mire, yo tengo un pago para ahorita voy a ir a dar ese pago. Ah, no se lo va a recibir, no se lo va a recibir. No, yo voy a hablar con él, me dijo. Yo le dije, yo voy a hablar con él, porque sí me lo va a recibir. Entonces yo me recuerdo que agarré mi carro, fui a la zona 15 y cuando llegué me dijo, mire, fíjese que hablé con él y dice que sí vamos a seguir. Ya tenemos ahorita ya 4 años de vivir en ese lugar, hermanos. Pero a veces Dios prueba nuestra fe, porque hubiéramos quizás desistido, pero fuimos a hacer ese acto de fe porque creíamos de que el Señor, hermano, nos había prometido ese lugar, hermanos. Entonces, para ponerles un ejemplo de fe, y a veces nosotros quizás nos damos fácil por vencido en ciertas cosas, pero lo que Dios quiere es de que nosotros creamos, hermanos. Y cuando pide cosas, hermanos, eso es duro también, porque miren que Abraham dice la palabra que el Señor le pidió a su hijo, al hijo que amaba, y él se lo dio porque creyó que lo podía aún resucitar de los muertos, dice, hermanos, en Hebreos. Entonces nosotros tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted no tiene fe, hermanos, dice el que no tiene fe hay que pedirlo. Señor, ayúdame, aumenta mi fe. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate a la mar, dice, hermano. Si tuviéramos un fe como un grano de mostaza. Entonces creo que a todos nos falta fe. Tenemos que pedir que sea aumentada nuestra fe. Entonces esa es la obra del Señor. Pero también hay obras que hacemos nosotros. Las obras malas. Obras de los hombres, perdón, hermanos. Y comenzamos a ver las obras malas. Yo quiero terminar este tema y vamos a ir hasta donde me quedé, hermanos. Yo no sé si tienen dudas de entre obras del Señor y obras humanas o obras de los hombres, hermanos. ¿Alguien tiene dudas de eso? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Sí? Amén. Bueno, entonces vamos a ver obras malas. Nos quedamos precisamente en Jezabel. Miren esta mujer, hermanos. Esta fue una mujer que vivió en tiempos de Elías, pero también aparece en Apocalipsis 2:20. Miren, hermanos, a veces los espíritus cuando son tan malos
se transfieren de generación a generación, hermanos, y es un espíritu pues que está latente inclusive en nuestros días. El espíritu jezabélico está latente en nuestros días. Entonces vamos a ver qué dice Apocalipsis 2:20. Estamos hablando para recordarles de las obras malas. Ya vimos las obras de la carne, vimos las obras de las tinieblas, vimos las obras del diablo. Ahora vamos a enfocarnos en otras obras. Y en primer lugar vamos a ver las obras de Jezabel. Miren qué pasa, hermanos. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2:20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa. Ahí quiero detenerme, hermanos. Mire, las obras de Jezabel van en contra del ministerio profético. En algún momento, hermanos, en ignorancia, quizás cuando ustedes escuchaban en alguna iglesia que hablaban lenguas, pues gracias a Dios yo nací en un lugar donde siempre hablaban lenguas, pero a veces, hermanos, se oponen a esos dones, hermanos, se oponen a la profecía. Entonces, realmente esos son obras relacionadas con este espíritu jezabélico, porque en este lugar, hermanos, pues mi esposa siempre regularmente la que ministra los dones, ella siempre pues, trata de que el Señor nos visite, es decir, trata pues según lo que ella vaya sintiendo, hermanos, de que se manifieste el don de la profecía. Entonces es algo muy importante de que usted tiene, si usted tiene el don de la profecía, hermanos, si usted no retenga ese don, y cuando venga ese don, pues déjese ir, hermanos, déjese ir ahí siempre con todo. Y según la palabra del Señor, ya nosotros, la iglesia, nos corresponde discernir de lo que se está diciendo, si está correcto o no. Pero, hermanos, las obras jezabélicas se oponen al ministerio profético. Por eso dice la Biblia que Jezabel persiguió, ¿se recuerdan a quién persiguió? A Elías, y lo quería matar al profeta del Señor. Entonces el espíritu jezabélico se levanta en contra del ministerio profético. Enseña, este espíritu, hermanos, las obras de Jezabel enseñan, hermanos. ¿Y qué nos enseñan? Y miren, y seducen. Tremendo eso. Entonces ahí habla de ciertas cuestiones sexuales y lo vamos a ver en el último párrafo, pero lo que yo quiero que miren aquí, hermanos, que enseña y seduce a mis siervos. Entonces ustedes dirán, a las iglesias, si así van a tratar a los siervos, si este espíritu va a perseguir a los siervos, yo no voy a servir entonces. No, hermanos, porque el servir a Dios, imagínense, es un privilegio tan especial. Dice que los ángeles están esperando ser llamados para servirle al Señor. Y nosotros, siendo un poco menor que los ángeles, se nos ha dado ese privilegio de servir al Señor, hermanos. Es algo tan lindo servirle a Dios. Y hay promesas para el que le sirve a Dios. Dice la Biblia de que el siervo, hermanos, sus hijos serán enseñados por Dios. Y grande será el bienestar de sus hijos. Esta es una promesa para los siervos de Dios, dice el libro de Isaías. Entonces, hermanos, tenemos que servir, pero al servir tenemos que tener en cuenta que vamos a ser atacados por ese espíritu jezabélico, porque viene a destruir a los siervos. Miren, hermanos, al espíritu jezabélico, perdón, no les interesa el que está ahí en la esquina, no les interesa los que están perdidos, les interesa los que están acá, les interesa que cortar cabezas, hermanos, como Juan el Bautista. De hecho, eso le dijo, hermano, Jezabel, yo te voy a matar, le dijo Isaías, y por eso huyó, Elías. Entonces, ¿qué pasa? Pues les enseña y les seduce a cometer actos inmorales, hermanos, relacionados con aspectos sexuales, ¿verdad, hermanos? Entonces, tenemos que cuidarnos de eso y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mi esposa ha predicado eso, pero ¿qué comemos, hermanos? ¿Y con qué motivación lo comemos? ¿Qué comemos y con qué motivación lo comemos? Por ejemplo, el 1 de noviembre está el famoso fiambre, ¿verdad?
Y hermanos, yo no sé por qué no lo comemos cuando hay calor, por ejemplo, o ahí lo deberíamos de comer mejor en marzo. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Y fiambre significa muerto. Ese es el significado de fiambre, para que no sabía, eso significa muerto, significa. Entonces estamos comiendo el muerto. ¿Por qué no significa? Y es lícito quizás, hermano, pero espérese que pasen las fechas, y si les gusta, pues hagan otras fechas, ¿verdad? Entonces, cosas sacrificadas a los ídolos. Yo no sé qué otras comidas, hermanos, hay relacionadas con esto aquí, en la región, hermanos. A mí se me vino ahorita el fiambre, porque miren, hermanos, yo peleo todos los años con mi mamá, porque ella quiere mandarme las grandes ollas de fiambre, hermanos, y yo lo que le digo, no, y un día se puso a llorar, hermanos, y me dijo, es que no me querés, me dijo, ¿cómo es de que no querés aceptar eso? Yo les dije, mami, por favor, no, es que son cosas sacrificadas a ídolos, y es un espíritu jezabélico. Entonces, hermanos, Dios, pues, el Señor les dice, le he dado tiempo para arrepentirse, y no quieren arrepentirse de su inmoralidad. Miren, hermanos, salir del tema del pecado sexual y de la inmoralidad, hermanos, es un milagro nada más del Señor. Porque solo la gracia y la misericordia de Dios puede cubrirnos. Porque realmente, hermanos, a veces, pues ya vino, hermanos, el perdón del Señor, pero a veces, digamos, venimos y nos estamos acusando, y tenemos que pedir al Señor que nos libre de todo espíritu de acusación. ¿Sí? Entonces, mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré a la gran tribulación. Pues ahí está dando una condenación el Señor, ¿verdad? Que no vamos a ser esposos, si no se arrepienten de las obras de ella. Es por eso que se refiere a las obras de Jezabel. Entonces, miren, hermanos, quiero ver qué más anoté por aquí, que no se me vaya algo. Es contra el ministerio profético, una seducción en aspectos sexuales, enseña doctrinas falsas, actos inmorales, cosas sacrificadas a los ídolos. Pues es tremendo eso, hermanos. Y saben, hermanos, algo que nos afecta mucho es ahí el 24 de diciembre, pero eso lo vamos a dejar cuando vengan esas fechas. Ay, hermanos, hay un espíritu de tristeza que se mueve en esas fechas, ¿verdad? ¿Ah? Melancolía, tristeza, pues son cuestiones relacionadas también con esto. Ahora vamos a ver estas obras, hermanos, las obras de los Nicolaitas. Miren estas obras, hermanos. Esta también es una obra que está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2:6. Sin embargo, tienes esto: que aborrecen las obras de los Nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Hermanos, si ustedes buscan en su Biblia quién fue Nicolaita o quiénes son los Nicolaitas, tenemos que buscar ahí profundamente, porque realmente un personaje que se llamaba Nicolás no es tan así, hermanos. Nosotros tenemos que ir un poco a lo que dice, en este caso sería el griego, la raíz griega de esta palabra. Las obras de los Nicolaitas, por ejemplo, Nikos viene del griego 35-35, que significa conquista, triunfo y victoria. Eso significa Nicolaitas. ¿Y cómo estás, hermano? En victoria, hermanos. ¿Y cómo estás? Son aquellas personas, hermanos, de que siempre están en victoria. Y entonces habían algunos movimientos que decían de que las personas siempre tienen que estar en victoria. ¿Cómo estás en victoria, hermanos? Y no puede estar desanimado, y no puede estar triste. ¿Y por qué dice la Biblia entonces el que esté triste, que no alabe, que haga oración? ¿Por qué dice la Biblia eso, hermano? Se vale estar triste en algún momento. Viene en algún momento también alguna necesidad, vienen ciertas cuestiones, hermanos, en nuestra vida. Pero es una doctrina emergente, hermanos, de que nosotros siempre tenemos que estar alegres en victoria. ¿Cómo estás? Estoy bendecido, hermano. Y tal vez por dentro está triste, y está desolado, está destruido, hermanos. Pero como sigue esa doctrina, y si no lo dice de esa forma, lo van a destruir, hermanos. Pero dice la Biblia de que el corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Entonces en algún momento nos tenemos que humillar, hermanos. Nos tenemos que decir: Señor, yo estoy necesitado. Yo realmente no me siento en victoria. Yo realmente siento que no estoy conquistando, Señor.
Yo siento que triunfo para mí, Dios santo. Yo siento que tengo mucho tiempo no tener ningún triunfo ni una victoria. Siento que en lugar de ir para adelante, voy para atrás. Hermano, se vale decirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Entonces esta es una doctrina falsa. ¿Qué significa, hermanos? En algún momento nos han inculcado de que siempre tenemos que estar en victoria, en victoria, en victoria, en victoria. Entonces, también hay, digamos, otros pasajes, digamos, que refieren, o algunas teorías que refieren, hermanos, bíblicas, o estudiosos bíblicos, que los nicolaitas también aman ser vistos, hermanos. Es también la doctrina, hermanos, de que, por ejemplo, en las iglesias solo tienen que llegar las personas pudientes, digamos. Esa es parte también de la doctrina de los nicolaitas, que Dios reprenda al diablo, hermanos, porque realmente el Señor vino, hermanos, a morir por todos, por todos, por todos. A mí me impacta un testimonio de que cuenta el apóstol de que una vez un amigo, una persona, pues llegó a todos los de la maquila, dice, hermanos, llegó como a unos 50 personas a una iglesia, y llegó a todos los de la maquila. Dice que se le acercó el pastor y dijo, ¿qué estás haciendo? Le dijo, ¿qué me estás trayendo? Entonces le digo, mire, pastor, pues, mire, son todos los obreros de la maquila, tráeme pero al dueño. Dice que tráeme al dueño, que realmente, imagínense eso, hermanos. Son doctrinas relacionadas con los nicolaitas. Otra también traducción es de nicolaita, significa el poder del pueblo, hermanos. Eso también es algo relacionado con esto. De que se le da, digamos, la potestad de decidir al pueblo. Miren, ¿cómo va a ser, hermanos? ¿Cómo quieren el púlpito? ¿Estará bien así? Todo es una democracia, por así decirlo, hermanos, que realmente la Biblia nos enseña, hermanos, de que por eso el Señor instituye ministros, instituye, hermanos, para que nos dejemos guiar por Él. Si no, imagínense tendríamos que tratar de quedar bien con todos, hermanos, y a veces no se puede, hermanos. A veces tenemos que nosotros pedirle al Señor y decir, Señor, guíame para hacer lo correcto, porque a veces no se puede quedar bien con todos, pero eso es lo que busca esta obra de los nicolaitas. Amén. ¿Queda claro eso, hermanos? Amén, amén. Si tienen ahí algunas dudas, ahora miren esto, hermanos. De esto, yo creo que hermana Argentina me estaba diciendo de las iglesias reglamentarias, me decía ella por ahí, hay obras de la ley. Miren, hermanos, yo solo quiero aclarar, hermanos, de que en todos los lugares, yo siento, hermanos, de que inclusive en algunas iglesias grandes, hermanos, religiosas o qué sé yo, hermanos, yo creo, si realmente reconocen de que el Señor Jesucristo es Dios, Dios los puede salvar, hermanos. Decía el hermano, todavía en el cielo nos vamos a dar muchas sorpresas, decía el hermano, todavía en el cielo nos vamos a dar muchas sorpresas, porque ciertamente quizás están en algunos conocimientos errados, pero aman a Dios, hermanos. Puede ser de que Dios en su misericordia los alcance, los salve. Entonces quizás en algunas iglesias que son legalistas, hermanos, donde se dejan el pelo largo, la falda larga, hermanos, no se maquillan, hermanos, lo que sé yo, puede de que haya personas que sean salvas. Pero el hermano Otto también contaba, hermanos, un sueño de que en los últimos tiempos iba a atacar el legalismo y también la mezcla de las religiones, ¿verdad? Que se llama ecumenismo. Eso iba a atacar a la iglesia del Señor, porque realmente, hermanos, a veces hay obras de la ley que son impositivas, hermanos. El Señor Jesucristo, déjenme decirle, de que vino a quitar este paradigma. Él dijo, miren, ustedes respetan el sábado. Amén, amén, dijeron todos. Sí, aquí lo respetamos el sábado. Entonces, ¿qué pasa si se va un buey o si se va un animal, ¿verdad?, dentro de un pozo? Ustedes no van a sacar en libertad a ese buey en el día de reposo. Entonces todos dijeron, sí, lo tenemos que sacar. Entonces, ¿cuánto más este hombre que fue sanado en el día de reposo? Entonces, hermanos, el Señor comenzó a quitar esos paradigmas, ¿verdad? Pero quiero que lo leamos, hermanos. Porque por las obras, Romanos 3 del 20 al 24. Vamos a leer esos pasajes. Romanos 3 del 20 al 24. Porque por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada,
atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, veamos el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros para ser salvos lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Pero hermanos, en algunas iglesias imponen, hermanos, ciertas cosas así muy feas. Por ejemplo, me decía una hermana, cabal un día, ve y su esposa se pinta el pelo, pues me decía. Miren, hermanos, llegan a esos extremos, hermanos, y mire, y se pintan y usan aretes. Ahí usan aretes en su iglesia, hermano. Pero eso, hermano, nosotros somos salvos porque el Señor Jesucristo hizo la obra redentora en la cruz del Calvario. Él hizo todo, hermano. Nosotros lo único que tenemos que hacer es: Señor, aquí está, te entrego mi vida, porque el Señor hizo todo por usted, hermanos. Entonces, imagínense. Alguien decía por ahí, no hay ninguna mujer fea, decía. Lo que es que el hombre es tacaño, decía por ahí, que no le da para al salón, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con eso, hermano? Sí, hermano. Como resumen de lo que predicó el domingo, sobre gustos, pero no perfectos. Sí. Gustos dirán. Sí, pues sí tiene relación, hermano. Sí, porque por ejemplo, eso me dio una persona que me hizo la pregunta, porque esta ventana tiene que vivir. Yo le dije, ya eso trabaja acá, ahora le llamé, y me dijo, es que mire, pues, entonces ahí voy a dar como pues, sí, pues, y me empezó a hacer las preguntas, porque ella ha crecido en una iglesia creyente, pero ella está retirada. Entonces yo le decía a usted que estaba que no vamos a hacer salvos por nuestras obras, porque en realidad si fuera por obras, nadie nos la hacía. Sí. Y entonces le dije, el pastor predicaba por la palabra que la justificación viene por la redención que le hizo Jesucristo por la cruz. O sea, fuimos justificados por él, no por nosotros mismos. Sí, hermano, imagínense. Si no, el sacrificio de Jesucristo fuera inválido, dice el apóstol Pablo. Tenemos que caminar y cumplir claramente la palabra para llegar a la estatura del Padre perfecto. Amén, hermanos. Precisamente ese fue el tema del domingo, ¿verdad? De que somos justos, somos justificados por Dios, pero hay justos que no son perfectos. Es decir, nosotros vamos al camino de la perfección. Por ejemplo, leímos ahí para darles ahí algo, ahí un pinceladas ahí por lo que vimos el domingo. Por ejemplo, dice la Biblia de que no era justo, pero no fue perfecto, hermanos. Dice la Biblia de que se embriagó, se desnudó y eso produjo de un incesto con su hijo. Es decir, era justo, pero imagínense, ¿verdad? Lo que hizo. Hablamos también, déjenme recordar, de Abel, que buscaba la venganza, hermanos, de que inclusive la sangre en tierra buscaba venganza. Y dice la Biblia que era justo, pero no perfecto. Entonces, para alcanzar los galardones, el Señor nos justificó, es decir, nos justificó. Pero eso no significa de que tenemos que morir a las obras, ¿verdad? Porque dice de que tenemos que ser juntamente crucificados con Él. Entonces, eso significa morir, ¿no? Tenemos que morir a nuestras pasiones, tenemos que morir a lo vil, a lo menospreciado, a todo lo que está dentro de nosotros que es vil, ¿verdad, hermanos? Eso es, hermanos, le agradezco mucho. Eso es importante porque podemos también caer en alguna doctrina que dice, pues, entonces vivimos por gracia, entonces démosle rienda suelta al pecado, ¿verdad? Y démosle. De hecho, esos ministerios de la hipergracia, ¿verdad? No pequé porque el Señor Jesucristo te perdonó, no, hermanos. Porque para alcanzar galardones, para alcanzar la estatura del varón perfecto, para alcanzar la estatura de novia, dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, lo que pasa con estas obras es de que nos imponen hacer cosas que no tenemos que hacer. Entonces, hermanos, no quieren comer cerdo. Pues. Vamos a exponer ese ejemplo ahí tan rico, hermano.
hermanos, a los que nos gusta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Porque eso ya pues, lo que quizás no coman, hermanos. Sí, lo que no coman quizás es la sangre, ¿verdad? Porque ahí dice la Biblia que está el alma, ¿verdad? Pero hay unos que comen eso, que les gusta la sangre ahí. Ustedes saben esta morcilla, ¿verdad? Pero igual, si nosotros lo santificamos, igual lo podemos si a usted no le hace mal también, ¿verdad? Y por último, hermanos, vamos a terminar las obras malas. Qué bendición, miren, todavía estoy en pie. Las obras de Diótrefes. ¿Qué es eso, hermanos? Diótrefes. No le vamos a poner nombre exclamativo a Diótrefes porque vamos a ver lo que hizo. Escribía, tercera carta de Juan 1:9. Escribía algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que le decimos. Miren eso, hermanos, que buscan ser el primero en la iglesia, el tener protagonismo, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, porque aquí el que tiene que ser el protagonista es el Señor Jesucristo. Él tiene que ser el primero, hermanos. Él tiene que ser el primero. Miren el apóstol cómo dice eso. Miren ustedes, hermanos, y le dice a los pastores, no busquen el protagonismo, no busquen ser vistos, porque dice el Señor en su palabra, hermanos, de que las personas que hacen en secreto las cosas van a ser recompensadas en público. Y tú que oras, cierra la puerta detrás de ti y ora en secreto, porque tu Padre que está en secreto lo ve en secreto y Él te va a recompensar en público. Entonces, pues no tenemos que ver eso, hermanos. Dicen de que los fariseos buscan las primeras sillas, hermanos, de las iglesias para ser vistos. Esa es una doctrina de los fariseos, una doctrina falsa. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hacen, acusándolos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Miren qué tremendo esto, hermanos. Porque aparte de que, pues injustamente estaba diciendo mentiras, ¿verdad? Estaba utilizando palabras maliciosas, estaba poniendo mal a los apóstoles lo que estaba diciendo. Pero lo que él dice, hermanos, de que no recibía a los hermanos, aquí todos somos bienvenidos y nos alegramos cuando viene una persona por primera vez, lo abrazamos y decimos gloria a Dios con mismo. Porque imagínense, hermanos, no recibir a un hermano. ¿Acaso la iglesia es nuestra? Pues, hermanos, la iglesia es del Señor Jesucristo. Primero Dios, ahí van a ver ustedes un letrero ya el viernes, en la mañana creo que lo vienen a instalar, van a decir iglesia de Cristo, porque la iglesia es de Cristo, hermano, no es de nosotros. Imagínense nosotros no recibir a un hermano. Se le prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsan de las iglesias. Dice, tremendo eso. Tremendo porque no podemos expulsar a nadie si no se... Hay algunas excepciones también, pero nosotros aquí a primas y a primera no podemos venir a expulsar a nadie, ¿verdad? Entonces, entre paréntesis, siempre, por ejemplo, algún bolito, ¿no? O alguna persona que está drogada y no está haciendo bulla, póngale una silla abierta y que se siente. Si ya comienza a hacer bulla, a hacer relajo, entonces ahí sí le vamos a tener que invitar a que por favor se salga. Pero aquí todos son bienvenidos, hermanos. Realmente, si algún bolito viene por ahí, se quiere quedar, pero se queda tranquilo, callado. Sí, me quedo quedado, ok, eso sientes. Y tal vez va a ser un poco incómodo, tal vez usted va a estar golpeando cada rato, hermanos, pero lo tenemos que recibir, hermanos. Y se queda tranquilo ahí, y de repente Dios lo puede cambiar. ¿Cómo venimos a Cristo nosotros, hermanos? ¿Cómo venimos? Quizás usted nació en un lugar cristiano, pero yo, hermanos, Padre Santo, tenía 16 años y ¿qué no había hecho, hermanos? Realmente, lo que Dios hizo en mi vida fue un milagro de parte de Dios. Entonces, dejemos lo que entre y que pase ahí. Entonces, esas son las obras, hermanos, que tenemos que renunciar. Si me ayudas a Marito ahí con el piano. Pues el Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno. En primer lugar, para hacer un pequeño resumen, hermanos, tenemos que tener en cuenta de que la obra es de Dios. Esta obra es de Dios, hermanos. Esta obra es del Señor. Y nosotros únicamente somos administradores de su obra. No tenemos que poner los ojos en lo terrenal, en lo humano, inclusive en nosotros, hermanos, que Dios nos ha traído a este lugar. Dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermanos. Entonces tenemos que caminar así,
puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Caerán a nuestro lado 1000 y a nuestra diestra 10,000, pero a ti no te tocará porque están puestos los ojos y nuestra confianza está puesta en el Señor. Entonces Dios también nos está diciendo, hermanos, de que el Señor comenzó en ti una obra, y si comenzó la obra en nosotros, el Señor la va a perfeccionar, el Señor la va a llegar a terminar. A mí me conmueve eso, hermanos, porque no somos lo que somos ahorita. Este no es un producto terminado ahí todavía, hermanos. Nosotros no somos producto terminado. Tenemos esperanza porque el Señor va a ir llevándonos en gloria. Dice la palabra del Señor que el camino de los justos es como la luz de la aurora, hermanos, que va en aumento. Ya usted vio cuando amanece usted mira por ahí alguna lucecita que va amaneciendo, hasta mediodía, que es un sol muy lindo. Así es el camino, hermano, de los justos. El camino de los justos comienza. Quizás ahí apenas se mira algo de Dios en uno. Apenas se le mira algo a uno ahí de Dios, hermano. Pero tenemos la esperanza de que el Señor va a ir, hermano, dándonos más. La primera vez que yo entré a una iglesia cristiana, hermanos, a mí lo que me conmovió fue de que estaba un joven dirigiendo en alabanza y sus 2 hermanas atrás. Pero yo entré, hermanos, yo lo primero que dije fue: Señor, yo quiero lo que ellos tienen, porque yo no tengo eso. Yo pude ver, hermanos, en ellos a Jesucristo. Yo pude ver a ellos algo lindo, impactante. Yo le dije eso al Señor: yo quiero lo que ellos tienen, Señor. Y eso me impactó, hermano. Me impactó porque Dios lo que anda buscando es eso, hermano, de que nosotros podamos transmitir a Cristo, de que solo las personas nos miren y digan: esta persona no es igual, esta persona algo tiene dentro, y yo quiero lo que tú tienes. ¿Cómo consigo lo que tú tienes? Vamos a ponernos en pie y vamos a pedir al Señor que nos bendiga esta noche. Cierre sus ojos, hermano. Dígale al Señor: yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Yo quiero más, Señor. Más, Señor. Yo quiero más de ti. Más, Señor. Más de ti. Yo quiero más, Señor. En el nombre de Jesús. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Yo quiero más. Yo quiero más, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Bendito tu nombre. Yo quiero más de ti. Dígale, Señor, yo quiero más, Señor. Dame más de ti. Tú comenzaste la obra en mí. Aquí estoy, Señor. Para que la termines. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Puedo quedarme pasar, no sé, Padre. Pero yo sé que en tus manos, Señor. Yo sé que en tus manos tú vas a tener cuidado de mí, Padre. Tú vas a perfeccionar la obra en mí. Porque tú la has comenzado, Señor. Tú la comenzaste conmigo a los 16 años. Quizás a otras personas de aquí más jóvenes o más
aplauso fuerte al Señor, hermanos. Y a su nombre, hermanos. Aleluya.